Mougal abandonó a su esposa por una abogada. 3 años después, la vio en un tribunal con trillizos. De repente, escuchas un crujido proveniente del piso de madera. Tu corazón se acelera y sientes que la sangre se te congela en las venas. ¿Quién anda ahí?, preguntas con voz temblorosa, pero solo el silencio responde. Lentamente, te levantas del sillón, con las piernas temblorosas y el pulso acelerado. Cada paso que das hace que el piso cruja bajo tus pies, amplificando tu sensación de vulnerabilidad. Te diriges hacia la puerta de la habitación, extendiendo tu mano temblorosa hacia el pomo. Justo cuando estás a punto de girar el pomo, escuchas un susurro que parece provenir de todas partes y de ninguna a la vez. No estás solo, dice la voz, tan suave que casi podrías convencerte de que lo has imaginado. El miedo se apodera de ti, sientes que el aire se vuelve pesado y difícil de respirar. Tu mente se llena de preguntas. ¿Quién está ahí? ¿Qué quiere? ¿Estás en peligro? Con el corazón latiendo tan fuerte que parece querer salirse de tu pecho, te das la vuelta lentamente, esperando enfrentar lo desconocido. La vela parpadea una vez más, y por un instante, juras ver una sombra moverse en la esquina de la habitación. ¿Te atreverás a investigar o intentarás escapar de la cabaña? La decisión es tuya, pero recuerda, el miedo puede ser tu peor enemigo o tu mejor aliado en esta noche de terror. Otro día, otra batalla, murmuró para sí mismo mientras las puertas se cerraban. Al llegar al vestíbulo, Carlos fue recibido por su chofer, Javier, quien lo esperaba con una sonrisa servicial. Buenos días, señor Méndez. ¿A la oficina como siempre? Sí, Javier. Pero primero, pasemos por ese café que tanto me gusta. Durante el trayecto, Carlos revisaba distraídamente sus emails en su teléfono de última generación. Noticias de nuevas adquisiciones, proyectos multimillonarios y reuniones con inversionistas llenaban su bandeja de entrada. Desde fuera, cualquiera pensaría que tenía el mundo a sus pies. Al llegar a la cafetería, Carlos bajó del auto y entró al establecimiento. El aroma a café recién hecho lo envolvió, brindándole un momento de paz en su agitada vida. «¿Lo de siempre, señor Méndez?», preguntó la barista con una sonrisa cálida. «Por favor, María». Y añade uno de esos pasteles de arándanos que tanto le gustan a Isabel. Al mencionar el nombre de su esposa, Carlos sintió una punzada de culpa. Hacía semanas que no compartían un desayuno juntos. Las largas horas en la oficina y los viajes de negocios habían creado una brecha invisible entre ellos. De vuelta en el auto, con el café en una mano y el pastel cuidadosamente empaquetado en la otra, Carlos se permitió un momento de reflexión. «Javier», dijo de repente, «¿crees que soy un buen esposo?». El chofer, sorprendido por la pregunta personal, respondió con cautela: «Señor, creo que usted es un hombre muy ocupado que trabaja duro por su familia». Carlos asintió, pero la respuesta no lo satisfizo del todo. Mientras el auto se deslizaba por las calles de la ciudad, los rascacielos se alzaban imponentes, como un recordatorio de todo lo que había logrado. Sin embargo, una sensación de vacío comenzaba a crecer en su interior. Al llegar a la imponente torre donde se encontraban sus oficinas, Carlos tomó una decisión impulsiva. «Javier, da la vuelta. Vamos a casa». «¿Estás seguro, señor? Tiene una reunión importante en media hora». «Estoy seguro. Es hora de recordar que es realmente importante». Mientras el auto cambiaba de dirección, Carlos sintió una mezcla de ansiedad y anticipación. ¿Cómo reaccionaría Isabel ante su llegada sorpresa? ¿Sería este el primer paso para reconectar con la mujer que una vez prometió amar y cuidar por siempre? El camino de regreso a casa nunca le había parecido tan largo ni tan cargado de emociones. Carlos sabía que este simple gesto podría ser el comienzo de algo nuevo, o el doloroso reconocimiento de lo mucho que se habían distanciado. «Isabel», llamó, su voz resonando en el amplio vestíbulo. El silencio que siguió le provocó una sensación de inquietud. Avanzó por la casa, notando los pequeños detalles que antes pasaba por alto, las fotos de su boda en las paredes, los libros favoritos de Isabel en la mesa de café, el aroma a lavanda que ella tanto amaba. «¿Cariño?».
Estoy en casa, volvió a llamar, esta vez con un toque de desesperación en su voz. Finalmente, escuchó pasos provenientes del jardín trasero. Isabel apareció, con el cabello recogido en un moño descuidado y las manos manchadas de tierra. La sorpresa se dibujó en su rostro al ver a Carlos. ¿Carlos? ¿Qué haces aquí? ¿Pasó algo? La preocupación en su voz golpeó a Carlos como un puñetazo en el estómago. ¿Cuándo se había vuelto tan inusual su presencia en casa que Isabel asumía que algo malo había sucedido? No, yo te traje pastel, respondió torpemente, levantando la caja como si fuera una ofrenda de paz. Isabel lo miró con una mezcla de confusión y algo que Carlos no pudo descifrar. ¿Era decepción? ¿Resignación? Gracias, dijo ella suavemente, tomando la caja. Estaba trabajando en el jardín. Las rosas necesitaban atención. Carlos asintió, sintiéndose repentinamente fuera de lugar en su propio hogar. ¿Quieres que tomemos un café juntos? Podríamos hablar un poco. Isabel lo miró fijamente, y por un momento, Carlos vio un destello de esperanza en sus ojos. Pero rápidamente se desvaneció, reemplazado por una expresión de cansancio. Carlos, tengo las manos sucias y mucho trabajo por hacer. Además, ¿no tienes una reunión importante hoy? La pregunta lo dejó helado. ¿Cómo sabía ella de su agenda? ¿Acaso aún se preocupaba por sus actividades diarias? Yo decidí que podía esperar. Quería pasar tiempo contigo. Isabel suspiró, dejando el pastel sobre una mesa cercana. Carlos, no puedes simplemente aparecer así y esperar que todo esté bien. Hace semanas que apenas nos vemos. La verdad de sus palabras lo golpeó con fuerza. Carlos se dio cuenta de que este gesto, que él había considerado romántico y espontáneo, era apenas una gota en un océano de ausencias y promesas incumplidas. Lo sé, y lo siento. Quiero arreglarlo, Isabel. Realmente quiero intentarlo. Isabel lo miró con una mezcla de dolor y anhelo. ¿Y cómo propones hacer eso, Carlos? ¿Con un pastel y una mañana libre? Nuestros problemas van más allá de eso. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos se dio cuenta de que estaba parado al borde de un abismo en su matrimonio, uno que él mismo había cavado con años de negligencia y prioridades equivocadas. Dime qué hacer, suplicó, su voz apenas un susurro. Dime cómo puedo recuperarte. Isabel cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas. Cuando los abrió, Carlos vio una determinación que no había notado antes. Si realmente quieres arreglar esto, Carlos, va a tomar más que una mañana. Necesitamos hablar, realmente hablar. Y necesitas decidir qué es más importante para ti, tu imperio o tu matrimonio. Con esas palabras, Isabel se dio la vuelta y regresó al jardín, dejando a Carlos solo con sus pensamientos y el peso de una decisión que podría cambiar el curso de su vida para siempre. Al entrar en la sala de juntas, Carlos se encontró con rostros familiares y uno nuevo, una joven mujer de cabello oscuro y ojos penetrantes que destacaba entre los ejecutivos de traje gris. Buenos días a todos, saludó Carlos, tratando de ocultar su turbación. Veo que tenemos una cara nueva entre nosotros. El director de Recursos Humanos se apresuró a presentarla. Señor Méndez, esta es Vanessa Rodríguez, nuestra nueva abogada corporativa. Acaba de unirse a nosotros desde un bufete de prestigio en Sao Paulo. Vanessa se levantó, extendiendo su mano con confianza. Es un placer conocerlo, señor Méndez. He seguido de cerca el crecimiento de su empresa y estoy emocionada de formar parte del equipo. Carlos estrechó su mano, sintiendo una chispa inesperada ante el contacto. Bienvenida, señorita Rodríguez. Espero que esté preparada para el ritmo frenético que llevamos aquí. Estoy más que preparada, señor Méndez. De hecho, ya he revisado el contrato del Proyecto Horizonte y creo haber encontrado algunas cláusulas que podríamos mejorar a nuestro favor. La determinación en su voz captó la atención de Carlos. ¿En serio?
Me gustaría escuchar más sobre eso. ¿Qué le parece si lo discutimos después de la reunión en mi oficina? Vanessa asintió con una sonrisa que mezclaba profesionalismo y algo más que Carlos no pudo descifrar. Por supuesto, será un placer. La reunión transcurrió con normalidad, pero Carlos no pudo evitar lanzar miradas furtivas hacia Vanessa. Su presencia parecía iluminar la sala, y cada vez que hablaba, todos escuchaban con atención. Era evidente que no solo era inteligente, sino también carismática. Cuando la reunión terminó, Carlos se encontró ansioso por su encuentro privado con Vanessa. Mientras caminaban juntos hacia su oficina, notó el sutil aroma de su perfume y la elegancia con la que se movía. Ya en la privacidad de su despacho, Vanessa desplegó una serie de documentos sobre el escritorio. Como puede ver, señor Méndez, estas cláusulas podrían dejarnos expuestos a... Pero Carlos apenas escuchaba. Su mente estaba dividida entre la culpa por sus problemas matrimoniales y una creciente fascinación por la mujer frente a él. Vanessa representaba todo lo que echaba de menos en su vida: pasión por el trabajo, energía renovada, la emoción de nuevas posibilidades. Señor Méndez, ¿me está escuchando? La voz de Vanessa lo sacó de sus pensamientos. Disculpe, señorita Rodríguez. Ha sido una mañana complicada. Vanessa lo miró con una mezcla de curiosidad y comprensión. Entiendo. A veces, llevar el peso de un imperio puede ser abrumador. Si necesita a alguien con quien hablar. Sus ojos se encontraron, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Carlos sintió una conexión que no había experimentado en años, una chispa de algo que creía perdido. Gracias, Vanessa. Quizás podríamos discutir esto más a fondo durante una cena de trabajo. Hay mucho que quisiera conocer sobre su enfoque legal. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlas, y Carlos se sorprendió a sí mismo por su atrevimiento. Vanessa sonrió, una mezcla de profesionalismo y algo más profundo brillando en sus ojos. Sería un honor, señor Méndez. Estoy segura de que tenemos mucho que aprender el uno del otro. Mientras Vanessa salía de la oficina, Carlos se quedó mirando por la ventana, consciente de que estaba parado al borde de un precipicio. Por un lado, su matrimonio tambaleante y la promesa de reconciliación con Isabel. Por el otro, la emocionante perspectiva de una conexión nueva y vibrante con Vanessa. El futuro se extendía ante él, lleno de posibilidades y peligros. ¿Qué camino elegiría Carlos? ¿Y a qué costo? Una tarde, mientras trabajaban en el proyecto Horizonte, Carlos y Vanessa se encontraron solos en la sala de conferencias. El sol se ponía, tiñendo la ciudad de tonos dorados y rojizos. Creo que hemos hecho un gran avance hoy, dijo Vanessa, estirándose ligeramente. Su blusa se tensó, revelando sutilmente su figura. Carlos tragó saliva, intentando mantener la compostura. Sí, tu perspectiva ha sido invaluable. No sé cómo hemos sobrevivido sin ti hasta ahora. Vanessa sonrió, un brillo travieso en sus ojos. Quizás estabas esperando por mí sin saberlo. El comentario quedó suspendido en el aire, cargado de implicaciones. Carlos sintió que el corazón le latía con fuerza. Vanessa, debo confesar que tu llegada ha cambiado muchas cosas. Ella se acercó, su perfume envolviendo a Carlos en una nube embriagadora. ¿Qué tipo de cosas, Carlos? El uso de su nombre de pila no pasó desapercibido. La formalidad entre ellos se desvanecía por momentos. Cosas que no debería estar sintiendo, respondió él, su voz apenas un susurro. Vanessa colocó suavemente su mano sobre la de Carlos. El contacto envió una descarga eléctrica por su cuerpo. A veces, Carlos, la vida nos presenta oportunidades que no podemos ignorar. Momentos que pueden cambiarlo todo. Sus rostros estaban ahora a centímetros de distancia. Carlos podía sentir el aliento cálido de Vanessa, ver cada detalle de sus ojos cautivadores. Tengo un matrimonio, Vanessa. Una vida construida. ¿Y eres feliz con esa vida, Carlos? ¿O solo estás siguiendo un guión que crees que debes seguir?
Las palabras de Vanessa resonaron en lo más profundo de su ser. Carlos cerró los ojos, luchando contra el torbellino de emociones que amenazaba con consumirlo. Cuando los abrió, vio en Vanessa no solo deseo, sino comprensión. Ella representaba todo lo que había estado anhelando: pasión, desafío, una conexión que iba más allá de lo superficial. Sin pensarlo más, Carlos se inclinó hacia adelante, sus labios encontrándose con los de Vanessa en un beso apasionado y desesperado. Fue como si una represa se hubiera roto, liberando años de emociones reprimidas. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeaban, abrumados por la intensidad del momento. Esto cambia todo, murmuró Carlos, la realidad de sus acciones comenzando a asentarse. Vanessa asintió, sus ojos brillando con una mezcla de triunfo y vulnerabilidad. Lo sé. Pero a veces, Carlos, el cambio es exactamente lo que necesitamos. En ese momento, el teléfono de Carlos vibró. Era un mensaje de Isabel: ¿llegarás a cenar hoy? Te he preparado tu plato favorito. La culpa lo golpeó como una ola, mezclándose con la excitación que aún sentía por el beso con Vanessa. Carlos se encontraba en una encrucijada, consciente de que cualquier decisión que tomara a partir de ese momento alteraría el curso de múltiples vidas. Miró a Vanessa, luego a su teléfono, y finalmente hacia la ciudad que se extendía más allá de las ventanas. El sol se había puesto por completo, sumiendo el mundo en sombras y luces artificiales. Una metáfora perfecta para el dilema moral en el que se encontraba. ¿Qué camino elegiría Carlos? ¿La seguridad y familiaridad de su matrimonio con Isabel? ¿O la pasión y la novedad que Vanessa representaba? El peso de la decisión pendía sobre él, amenazando con aplastarlo. Isabel estaba sentada en la penumbra del salón, una copa de vino tinto en la mano, su mirada perdida en la oscuridad del jardín. Al oír los pasos de Carlos, no se movió. «Isabel, ¿qué haces despierta tan tarde?», preguntó Carlos, su voz traicionando una mezcla de culpa y sorpresa. «Esperándote, como siempre», respondió ella, su tono frío y distante. «Aunque ya no sé por qué me molesto». Carlos se aflojó la corbata, sintiendo el peso de la mentira en su garganta. «Lo siento, cariño». La reunión se alargó y... «No me llames cariño», lo interrumpió Isabel, girándose para mirarlo directamente. La luz de la luna iluminaba su rostro, revelando ojos enrojecidos por el llanto. «Y no me mientas. Sé que no hubo ninguna reunión». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?», preguntó, intentando mantener la compostura. Isabel se levantó lentamente, acercándose a él con pasos deliberados. «Te vi, Carlos. En el restaurante del centro, con ella. Tu nueva abogada, ¿verdad?». El corazón de Carlos se aceleró. No había previsto esto. «Isabel, no es lo que piensas. Vanessa y yo estábamos discutiendo un caso importante y...». «Basta», gritó Isabel, su voz quebrándose. «¿Crees que soy estúpida? ¿Crees que no veo cómo has cambiado? Los mensajes a todas horas, las llamadas secretas, los viajes de negocios repentinos». Carlos intentó acercarse a ella, pero Isabel retrocedió como si su toque quemara. «Por favor, déjame explicarte». «¿Explicarme qué, Carlos? ¿Cómo has estado destruyendo nuestro matrimonio? ¿Cómo has tirado por la borda 20 años juntos por una aventura con alguien que podría ser tu hija?». Las palabras de Isabel eran como puñaladas, cada una más dolorosa que la anterior. Carlos se dio cuenta de la magnitud del daño que había causado. «No es una aventura, Isabel. Yo no sé lo que es, pero... ¿no lo sabes?». Isabel rió amargamente. «Pues yo sí lo sé. Es el fin, Carlos. El fin de todo lo que construimos juntos». Carlos sintió pánico. A pesar de su infidelidad, la idea de perder a Isabel le resultaba insoportable. «No, por favor. Podemos arreglarlo. Puedo cambiar, puedo». «¿Cambiar?».
Isabel lo miró con una mezcla de dolor y desprecio. Ya has cambiado, Carlos. Y yo también. Ya no soy la mujer que se quedará en casa esperando migajas de atención de su marido. Se dirigió hacia las escaleras, pero antes de subir, se volvió una última vez hacia Carlos. Tienes hasta mañana para decidir qué quieres hacer. Si eliges quedarte, tendrás que luchar por este matrimonio como nunca antes. Si eliges irte, bueno, al menos ten la decencia de ser honesto por una vez. Con esas palabras, Isabel subió las escaleras, dejando a Carlos solo en la oscuridad del salón. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el tic-tac del reloj que parecía marcar los últimos momentos de su vida tal como la conocía. Carlos se desplomó en el sofá, su mente un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, el amor y la historia compartida con Isabel, por el otro, la pasión y la emoción que Vanessa había traído a su vida. ¿Qué elegiría? ¿El confort de lo conocido o la promesa de algo nuevo? La noche se extendía ante él, larga y solitaria, mientras el peso de su decisión amenazaba con aplastarlo. Isabel entró en la cocina, su rostro una máscara de determinación y dolor contenido. Carlos la siguió, consciente de que este momento definiría el resto de sus vidas. Isabel, yo. Comenzó, pero ella levantó una mano para silenciarlo. Antes de que digas nada, Carlos, necesito que me escuches, dijo Isabel, su voz firme pero cargada de emoción. He pasado toda la noche pensando en nosotros, en lo que fuimos y en lo que somos ahora. Y me he dado cuenta de algo crucial. Carlos contuvo la respiración, preparándose para lo peor. Me he dado cuenta, continuó Isabel, de que no puedo obligarte a amarme. No puedo forzarte a elegirme si tu corazón ya no está aquí. Sus palabras golpearon a Carlos como un martillo. Isabel, yo sí te amo. Es solo que... ¿Qué? Carlos, lo interrumpió ella, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. ¿Qué encontraste algo más emocionante? ¿Qué te aburriste de nuestra vida juntos? Carlos se pasó una mano por el cabello, frustrado. No es tan simple. Vanessa, ella me hace sentir vivo de nuevo. Me recuerda quién solía ser antes de que todo se volviera tan complicado. Isabel soltó una risa amarga. ¿Complicado? ¿Así es como llamas a construir una vida juntos? ¿A superar obstáculos, a crear un hogar? No, yo. Carlos se detuvo, buscando las palabras correctas. Isabel, tú eres mi historia, mi compañera de vida. Pero con Vanessa, siento que podría escribir un nuevo capítulo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabel cerró los ojos, como si estuviera reuniendo fuerzas para lo que iba a decir a continuación. Carlos, dijo finalmente, su voz apenas un susurro, te estoy dando la libertad de elegir. No por mí, sino por ti. Porque si te quedas por obligación o culpa, nos destruiremos mutuamente. Carlos sintió que el mundo se detenía. La magnitud de la decisión que tenía frente a él lo abrumaba. Por un lado, estaba Isabel, la mujer que había sido su roca, su constante durante 2 décadas. Por el otro, Vanessa, la promesa de una nueva aventura, de redescubrirse a sí mismo. Yo, no sé qué decir, murmuró Carlos, sintiéndose más perdido que nunca. Isabel se acercó a él, colocando suavemente una mano en su mejilla. No digas nada ahora. Toma el tiempo que necesites. Pero recuerda, Carlos, que cualquiera que sea tu decisión, no hay vuelta atrás. Si eliges quedarte, tendrás que luchar por nosotros como nunca antes. Y si eliges irte, bueno, tendrás que vivir con las consecuencias. Con esas palabras, Isabel salió de la cocina, dejando a Carlos solo con sus pensamientos. El tic-toc del reloj de pared parecía burlarse de él, recordándole que cada segundo que pasaba lo acercaba más a una decisión que cambiaría el curso de múltiples vidas. Carlos se acercó a la ventana, observando el jardín que él e Isabel habían cultivado juntos a lo largo de los años. Cada flor, cada árbol tenía una historia, un recuerdo. ¿Estaba realmente dispuesto a dejar todo eso atrás?
Pero entonces, el rostro de Vanessa apareció en su mente, lleno de promesas y posibilidades inexploradas. La emoción de lo desconocido, la adrenalina de un nuevo comienzo. Con el peso del mundo sobre sus hombros, Carlos sacó su teléfono. 2 nombres brillaban en la pantalla, Isabel y Vanessa. Su dedo se cernía sobre ellos, temblando ligeramente. ¿A quién elegiría? ¿A la mujer que había sido su compañera de vida o a la que prometía un futuro lleno de pasión y novedad? La respuesta yacía en su corazón, pero las consecuencias de su elección resonarían por el resto de su vida. Era una tarde de viernes cuando Carlos se encontró en la suite de un lujoso hotel, esperando a Vanessa. El sonido de la llave en la puerta hizo que su corazón se acelerara. «¿Carlos? ¿Estás aquí?» La voz de Vanessa llenó la habitación. «En el balcón», respondió él, su voz apenas un susurro. Vanessa apareció, radiante como siempre, con un vestido que abrazaba sus curvas. Se acercó a Carlos, rodeándolo con sus brazos por detrás. «Te he echado de menos», murmuró ella en su oído. «Estos encuentros clandestinos son emocionantes, pero, ¿no crees que ya es hora de que lo hagamos oficial?» Carlos se tensó. La culpa y el deseo libraban una batalla en su interior. Se giró para mirarla a los ojos. «Vanessa, yo, no sé si puedo seguir así». La sonrisa de ella se desvaneció. «¿Qué quieres decir?» «Pensé que esto era lo que querías. Lo que ambos queríamos». Carlos se apartó, caminando hacia el interior de la suite. «¿Lo es, o lo era?» «No lo sé. Cada vez que estamos juntos, siento que estoy traicionando no solo a Isabel, sino a mí mismo». Vanessa lo siguió, la preocupación evidente en su rostro. «Carlos, dejaste a Isabel por esto. Por nosotros. No puedes echarte atrás ahora». «¿Y si cometí un error?» Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. «¿Y si en mi búsqueda de emoción y novedad, perdí lo más valioso que tenía?» Los ojos de Vanessa se llenaron de lágrimas. «¿Estás diciendo que yo soy un error? ¿Que lo nuestro no significa nada?» Carlos se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. «No, Vanessa. Tú eres increíble. Me has hecho sentir vivo de nuevo. Pero este secreto, estas mentiras, están consumiéndome». «Entonces dejemos de escondernos», suplicó Vanessa. «Enfrentemos al mundo juntos. Demostrémosles que lo nuestro es real, que vale la pena». Carlos cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Por un lado, estaba la pasión y la promesa de un nuevo comienzo con Vanessa. Por el otro, el recuerdo de Isabel, de la vida que habían construido juntos, de los votos que había roto. «Necesito tiempo», dijo finalmente. «Tiempo para pensar, para estar seguro de que estoy haciendo lo correcto». Vanessa retrocedió, como si sus palabras la hubieran golpeado físicamente. «¿Tiempo?» «Carlos, hemos estado jugando a este juego durante meses. ¿Cuánto más necesitas?» «No lo sé», admitió él, sintiéndose más perdido que nunca. «Solo sé que no puedo seguir viviendo esta doble vida. No es justo para ti, ni para mí, ni para Isabel», completó Vanessa, su voz cargada de amargura. «Siempre vuelves a ella, ¿verdad? Incluso cuando no está aquí». Carlos no pudo negarlo. El fantasma de su matrimonio, de la vida que había dejado atrás, lo perseguía constantemente. «Lo siento, Vanessa. Realmente lo siento». Ella lo miró fijamente, una mezcla de dolor y determinación en sus ojos. «Bien, Carlos. Toma tu tiempo. Piensa. Reflexiona. Pero recuerda esto, no esperaré para siempre. Tengo mi propia vida, mis propios sueños. Y si no puedes comprometerte completamente conmigo, encontraré a alguien que sí pueda». Con esas palabras, Vanessa tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se giró una última vez. «Te amo, Carlos».
pero a veces el amor no es suficiente. Necesitamos valor, compromiso. Cuando estés listo para dármelos, ya sabes dónde encontrarme. La puerta se cerró tras ella, dejando a Carlos solo en la suite, rodeado de lujo pero sintiéndose más vacío que nunca. Se desplomó en el sofá, su mente un torbellino de emociones contradictorias. ¿Había cometido el mayor error de su vida al dejar a Isabel? ¿O estaba a punto de cometer otro al dudar de su relación con Vanessa? El futuro se extendía ante él, nebuloso e incierto, y Carlos se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, no tenía idea de cuál sería su próximo movimiento. El sonido de su teléfono la sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de su amiga Lucía: ¿estás lista para esta noche? Recuerda, nada de hablar de ex maridos. Es tiempo de mirar hacia adelante. Isabel sonrió débilmente. Lucía había estado insistiendo durante semanas para que saliera, para que volviera al mundo. Pero, ¿cómo podía explicarle que el mundo al que quería volver ya no existía? Justo cuando estaba a punto de responder, el timbre sonó. Confundida, Isabel se dirigió a la puerta. No esperaba visitas. Al abrir, su corazón dio un vuelco. Allí estaba Carlos, con el rostro demacrado y los ojos inyectados en sangre, como si no hubiera dormido en días. Isabel, su voz era apenas un susurro. Yo necesitaba verte. Ella se quedó inmóvil, incapaz de procesar la situación. Carlos, ¿qué haces aquí? Él dio un paso adelante, vacilante. No lo sé. Solo sé que no puedo seguir así. Necesito hablar contigo. Isabel sintió una mezcla de emociones, ira, dolor, y una pizca de esperanza que odiaba admitir. ¿Hablar? ¿Después de meses sin una palabra? ¿Después de abandonarme por ella? Carlos bajó la mirada, la vergüenza evidente en su rostro. Lo sé, y lo siento. Sé que no tengo derecho a estar aquí, pero... Tienes razón, no lo tienes, interrumpió Isabel, su voz temblando ligeramente. Pero pasa. No quiero que los vecinos sean testigos de esto. Una vez dentro, el silencio entre ellos era palpable. Carlos miró alrededor, notando las cajas aún sin desempacar, las paredes desnudas. Este lugar no se parecía en nada al hogar que habían compartido. Isabel, yo cometí un error, comenzó Carlos, su voz quebrándose. Pensé que quería algo nuevo, emocionante. Pero ahora... ¿Ahora qué, Carlos?, preguntó Isabel, cruzando los brazos. ¿Tu aventura no resultó ser tan emocionante como esperabas? Carlos se estremeció ante la dureza de sus palabras. No es eso. Es todo. Extraño nuestra vida, nuestra historia. Te extraño a ti. Isabel sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero se mantuvo firme. ¿Y crees que puedes volver así, sin más? ¿Después de destrozar todo lo que construimos? No, respondió él, acercándose cautelosamente. Sé que lo que hice es imperdonable. Pero necesito que sepas que me arrepiento cada día. Que daría cualquier cosa por volver atrás. Pero no podemos volver atrás, Carlos, interrumpió Isabel, su voz mezclada con dolor y resignación. Lo que teníamos, ya no existe. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos se desplomó en el sofá, enterrando su rostro entre sus manos. Isabel, por su parte, se mantuvo de pie, luchando contra el impulso de consolarlo. ¿Qué quieres de mí, Carlos?, preguntó finalmente. ¿Por qué estás realmente aquí? Carlos levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas no derramadas. Quiero una segunda oportunidad. Sé que no la merezco, pero... El teléfono de Isabel volvió a sonar, interrumpiendo el momento. Era otro mensaje de Lucía: estoy abajo. ¿Bajas o subo por ti? Isabel miró a Carlos, luego a su teléfono, sintiendo que estaba en una encrucijada. Por un lado, estaba el hombre que había sido su compañero durante 2 décadas, el hombre que la había traicionado pero que ahora estaba pidiendo una segunda oportunidad. Por otro,
estaba la promesa de una nueva vida, de seguir adelante. Carlos, dijo finalmente, su voz firme pero cargada de emoción. No puedo darte una respuesta ahora. Necesito tiempo. Tiempo para pensar, para sanar. Él asintió lentamente, entendiendo. Lo sé. Y lo respeto. Solo, ¿puedo tener esperanza? Isabel sintió que su corazón se partía en dos. La esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Pero ahora, necesito que te vayas. Tengo planes y necesito espacio. Carlos se levantó, dirigiéndose hacia la puerta. Antes de salir, se giró una última vez. Te amo, Isabel. Siempre lo he hecho, incluso cuando no supe valorarlo. Con esas palabras, se fue, dejando a Isabel sola con sus pensamientos y emociones turbulentas. Ella miró su teléfono una vez más, luego a la puerta por donde Carlos había salido. ¿Qué camino elegiría? ¿El perdón y la reconciliación? ¿O un nuevo comienzo, libre del peso del pasado? La noche se extendía ante ella, llena de posibilidades y decisiones que cambiarían el curso de su vida para siempre. Finalmente, Carlos apareció. Se veía cansado, con ojeras pronunciadas y el traje ligeramente arrugado, muy diferente del hombre impecable que solía ser. Se sentó frente a ella, sus ojos evitando los de Vanessa. Gracias por venir, dijo Vanessa, rompiendo el incómodo silencio. Carlos asintió levemente. Creo que te debo al menos esto, después de todo. Vanessa respiró hondo, reuniendo coraje. Carlos, necesito saber. ¿Has tomado una decisión? Él cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas. Cuando los abrió, Vanessa vio una mezcla de dolor y determinación en ellos. Sí, Vanessa. He tomado una decisión, respondió con voz quebrada. Y lo siento, pero no puedo seguir con esto. Con nosotros. Las palabras golpearon a Vanessa como un puñetazo en el estómago. Aunque una parte de ella lo esperaba, escucharlo en voz alta era devastador. ¿Es por ella? ¿Por Isabel?, preguntó, luchando por mantener la compostura. Carlos suspiró profundamente. Es por todo, Vanessa. Por Isabel, por mí, por ti. Este affair nos está destruyendo a todos. Me di cuenta de que al buscar emoción y novedad, perdí de vista lo que realmente importa. Vanessa sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. ¿Y yo? ¿No importo? Claro que sí, respondió Carlos, extendiendo su mano para tocar la de ella, pero deteniéndose a medio camino. Eres una mujer increíble, Vanessa. Mereces a alguien que pueda entregarte todo su corazón, sin reservas. Y ese no soy yo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vanessa miró por la ventana, observando a la gente pasar, ajenos al drama que se desarrollaba dentro de la cafetería. ¿Sabes?, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Una parte de mí siempre supo que esto pasaría. Que al final, elegirías tu vida anterior, tu zona de confort. Carlos la miró con una mezcla de culpa y tristeza. No es solo confort, Vanessa. Es mi hogar. Mi historia. Me di cuenta de que no puedo simplemente borrar 20 años de mi vida. Vanessa asintió lentamente, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. ¿Y qué pasa con nuestros planes? ¿Con todo lo que soñamos juntos? Eran hermosos sueños, admitió Carlos. Pero creo que ambos sabíamos, en el fondo, que estaban construidos sobre arena. No podemos construir un futuro sobre las ruinas de mi matrimonio. Vanessa finalmente dejó que las lágrimas corrieran por sus mejillas. Te amo, Carlos. Realmente te amo. Carlos cerró los ojos, visiblemente afectado por sus palabras. Lo sé. Y una parte de mí también te ama, Vanessa. Pero no es suficiente. No puedo darte lo que mereces. Se levantó lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo inmenso.
Lo siento, Vanessa. Por todo. Espero que algún día puedas perdonarme y que encuentres a alguien que pueda amarte completamente. Vanessa lo miró, su visión borrosa por las lágrimas. ¿Y si ya lo había encontrado? Carlos se detuvo, la mano en el respaldo de la silla. Por un momento, pareció que iba a decir algo más, pero finalmente se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Vanessa lo observó alejarse, sintiendo que una parte de ella se iba con él. Cuando la puerta de la cafetería se cerró tras Carlos, ella se permitió llorar abiertamente, ignorando las miradas de compasión de los otros clientes. Afuera, la vida continuaba. La gente caminaba, reía, vivía. Pero para Vanessa, en ese momento, el mundo se había detenido. Se preguntó cómo seguiría adelante, cómo podría volver a la oficina y fingir que todo estaba bien. Mientras secaba sus lágrimas, Vanessa tomó una decisión. No sería la mujer abandonada, la amante desechada. Se levantaría, más fuerte que nunca. Porque si algo había aprendido de esta dolorosa experiencia, era que ella valía mucho más que ser la segunda opción de alguien. Con determinación, sacó su teléfono y comenzó a buscar ofertas de trabajo en otras ciudades. Era hora de un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos y el dolor. Mientras escribía un correo solicitando información sobre una posición en otra firma, Vanessa sintió una chispa de esperanza. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, era enteramente suyo. Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Adelante, dijo, intentando que su voz sonara firme. Su secretaria, María, entró con un fajo de papeles. Señor Méndez, aquí están los documentos que pidió. Los del divorcio. Carlos sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Asintió levemente, incapaz de formar palabras. María, notando su angustia, añadió con suavidad, ¿está seguro de que quiere proceder con esto, señor? Carlos la miró, sus ojos reflejando una tormenta de emociones. Honestamente, María, no lo sé. Pero sé que debo hacerlo. La secretaria asintió comprensivamente y salió, dejando a Carlos solo con sus pensamientos y los papeles que podrían poner fin a 20 años de matrimonio. Con manos temblorosas, tomó el bolígrafo. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad. Imágenes de su vida con Isabel pasaron por su mente, su boda, la compra de su primera casa, vacaciones, risas compartidas, peleas y reconciliaciones. El teléfono sonó, sobresaltándolo. Era Vanessa. Carlos, su voz sonaba tensa. ¿Lo has hecho ya? Él cerró los ojos, sintiendo el peso de dos mundos sobre sus hombros. Estoy a punto de hacerlo, Vanessa. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, con voz quebrada, Vanessa dijo, Carlos, yo necesito que estés seguro. Porque una vez que firmes esos papeles, no hay vuelta atrás. Estarás eligiendo una vida conmigo. Las palabras de Vanessa resonaron en su mente. Una vida con ella. Nueva, emocionante, llena de posibilidades. Pero también una vida sin Isabel, sin la historia que habían construido juntos. Lo sé, respondió, su voz apenas un susurro. Dame unos minutos más. Colgó el teléfono y volvió a mirar los papeles frente a él. Su mano se movió hacia el bolígrafo, pero se detuvo a medio camino. De repente, se levantó de un salto, como si la silla le quemara. No puedo hacerlo, murmuró para sí mismo. No así. Con determinación, tomó su chaqueta y salió apresuradamente de la oficina, ignorando las miradas sorprendidas de sus colegas. Mientras conducía por las calles de la ciudad, su mente era un torbellino de pensamientos y emociones. Sabía exactamente a dónde se dirigía, aunque no estaba seguro de qué diría cuando llegara allí. Finalmente, se detuvo frente a una casa familiar. La casa que una vez compartió con Isabel. Con el corazón latiendo furiosamente, se acercó a la puerta y tocó el timbre. Segundos que parecieron horas pasaron hasta que la puerta se abrió. Isabel estaba allí,
Sus ojos se abrieron de par en par al verlo. Carlos, dijo ella, su voz una mezcla de sorpresa y cautela. ¿Qué haces aquí? Él la miró, absorbiendo cada detalle de su rostro, recordando cada momento que habían compartido. Isabel, comenzó, su voz quebrada por la emoción. Antes de firmar esos papeles, antes de poner fin a todo lo que hemos sido, necesito saber una cosa. Ella lo miró expectante, su expresión indescifrable. Carlos tomó una respiración profunda y continuó, ¿crees que aún hay algo por lo que luchar aquí? ¿Crees que, a pesar de todo el dolor que he causado, aún podríamos tener un futuro juntos? El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Isabel lo miraba fijamente, sus ojos una ventana a un torbellino de emociones, dolor, esperanza, miedo, amor. La respuesta de Isabel determinaría el curso del resto de sus vidas. ¿Habría una segunda oportunidad para su amor? ¿O este sería el final definitivo de su historia juntos? Pasa, dijo en voz baja. Creo que esta conversación merece más que unos minutos en el umbral. Carlos entró, sintiendo el peso de los recuerdos en cada rincón de la casa que una vez compartieron. Se sentaron en la sala, el silencio entre ellos cargado de emociones no expresadas. Carlos, comenzó Isabel, su voz temblando ligeramente. ¿Tienes idea de lo mucho que me has lastimado? ¿De cómo destrozaste todo lo que construimos juntos? Él bajó la mirada, la culpa evidente en su rostro. Lo sé, Isabel. Y no hay día que no me arrepienta de mis acciones. ¿Y qué ha cambiado?, preguntó ella, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. ¿Por qué ahora? ¿Acaso las cosas no funcionaron con ella? Carlos negó con la cabeza. No se trata de Vanessa. Se trata de nosotros. De darme cuenta de que lo que teníamos, lo que tenemos, es demasiado valioso para tirarlo por la borda. Isabel se levantó, caminando hacia la ventana. ¿Y crees que es tan fácil? ¿Que puedes volver y todo será como antes? No, respondió Carlos, su voz firme. Sé que nada será fácil. Que tendré que ganarme tu confianza de nuevo, día a día. Pero estoy dispuesto a luchar por nosotros, si tú me das la oportunidad. Isabel se giró para mirarlo, lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Y si te la doy? ¿Qué garantía tengo de que no volverás a lastimarme? Carlos se levantó, acercándose a ella lentamente. No puedo prometerte que nunca volveré a cometer errores, Isabel. Pero puedo prometerte que cada día, cada hora, cada minuto, elegiré nuestro amor por encima de todo lo demás. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de promesas y esperanzas. Isabel cerró los ojos, como si estuviera librando una batalla interna. Carlos, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Te amé con cada fibra de mi ser. Construí mi vida alrededor de la nuestra. Y cuando te fuiste, sentí que una parte de mí moría. Él dio otro paso hacia ella, anhelando tocarla pero resistiendo el impulso. Lo sé, y nunca podré perdonarme por el dolor que te causé. Pero si me das esta oportunidad, dedicaré el resto de mi vida a sanar esas heridas. Isabel abrió los ojos, mirándolo directamente. ¿Y los papeles del divorcio? Los romperé, respondió sin dudar. Si tú quieres que lo haga. El silencio que siguió fue ensordecedor. La tensión en el aire era palpable, cargada de años de amor, dolor y esperanza. Finalmente, Isabel habló, su voz mezclada con determinación y vulnerabilidad. No será fácil, Carlos. Hay mucho que reconstruir, mucha confianza que recuperar. Lo sé, asintió él, su corazón latiendo con fuerza. Y necesitaremos ayuda. Terapia de pareja, tiempo, paciencia. Estoy dispuesto a todo, afirmó Carlos, la esperanza creciendo en su pecho. Isabel dio un paso hacia él, cerrando la distancia entre ambos. Una última oportunidad, Carlos. Una última. Porque te amo, a pesar de todo.
pero si vuelves a lastimarme. No necesitó terminar la frase. Carlos entendió la gravedad de la situación, el peso de la confianza que Isabel estaba depositando en él. Con lágrimas en los ojos, Carlos extendió su mano, tocando suavemente la mejilla de Isabel. Te prometo, con todo mi corazón, que no desperdiciaré esta oportunidad. Que cada día te demostraré cuánto te amo y cuánto valoro nuestra vida juntos. Isabel cerró los ojos, inclinándose hacia su toque. Cuando los abrió, Carlos vio en ellos un destello de esperanza, un atisbo del amor que habían compartido durante tantos años. Entonces, dijo ella suavemente, empecemos de nuevo. Paso a paso. Y con esas palabras, se fundieron en un abrazo, lágrimas mezclándose, corazones latiendo al unísono. No era un final feliz, sino el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de desafíos pero también de la promesa de un amor renovado y fortalecido por las pruebas que habían enfrentado. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos cálidos. Un nuevo día se avecinaba, trayendo consigo la oportunidad de sanar, de crecer y de amar nuevamente. Una tarde de domingo, mientras preparaban la cena juntos en la cocina, un silencio incómodo se instaló entre ellos. Carlos notó que Isabel estaba particularmente callada, sus movimientos tensos mientras cortaba las verduras. Isabel, dijo suavemente, ¿está todo bien? Ella dejó el cuchillo y se giró para mirarlo, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. No lo sé, Carlos. A veces me pregunto si estamos haciendo lo correcto. El corazón de Carlos se aceleró, el miedo apoderándose de él. ¿Qué quieres decir? Isabel tomó una respiración profunda. Es solo que, cada vez que te veo mirar tu teléfono, cada vez que llegas tarde del trabajo, una parte de mí se pregunta si estoy viendo a Vanessa, completó Carlos, la realización golpeándolo con fuerza. Isabel asintió, incapaz de mirarlo a los ojos. Sé que es irracional. Sé que estás esforzándote. Pero el miedo, el dolor, todavía están ahí. Carlos se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. Isabel, mírame. Por favor. Ella levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los de él. Te juro, por todo lo que amo, que no he visto ni hablado con Vanessa desde aquel día. Tú eres mi elección, mi presente y mi futuro. Pero entiendo tu miedo, y quiero que sepas que haré lo que sea necesario para demostrarte que puedes confiar en mí nuevamente. Isabel. Soltó un sollozo ahogado. Quiero creerte, Carlos. De verdad quiero. Pero... En ese momento, el teléfono de Carlos sonó. Ambos se tensaron, mirando el aparato como si fuera una bomba a punto de estallar. Contesta, dijo Isabel, su voz apenas un susurro. Carlos tomó el teléfono con manos temblorosas. Al ver el nombre en la pantalla, su rostro palideció. Es Vanessa, dijo, su voz cargada de sorpresa y confusión. Isabel retrocedió, como si las palabras la hubieran golpeado físicamente. Contesta. Ponlo en altavoz. Con el corazón latiendo furiosamente, Carlos obedeció. Hola, respondió, su voz tensa. Carlos, la voz de Vanessa sonaba urgente. Sé que prometí no contactarte, pero necesito tu ayuda. Es una emergencia legal y tú eres el único en quien puedo confiar. Isabel y Carlos intercambiaron miradas, una tormenta de emociones reflejándose en sus ojos. Vanessa, comenzó Carlos, pero Isabel lo interrumpió. Dile que irás, dijo Isabel, su voz sorprendentemente firme. Carlos la miró, atónito. Pero, Isabel. No, Carlos. Este es el momento. El momento de demostrar que realmente has cambiado. Ve, ayúdala con lo que necesite, y luego vuelve a mí. Confío en ti. Las palabras de Isabel quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un peso enorme. Era una prueba, quizás la más grande que enfrentarían en su camino hacia la reconciliación. Carlos tomó una respiración profunda, consciente de que su respuesta podría determinar el futuro de su matrimonio.
Vanessa, dijo finalmente, te escucho. ¿Cuál es la emergencia? Mientras Vanessa explicaba la situación, Carlos mantuvo sus ojos fijos en Isabel, comunicándole sin palabras su amor y su compromiso. El de una tarde, mientras miraba por la ventana, su teléfono sonó. Era su amiga Lucía. Isabel, cariño, ¿cómo estás? La voz de Lucía estaba llena de preocupación. Isabel suspiró profundamente. Sobreviviendo, supongo. Cada día es un desafío. Escucha, dijo Lucía con determinación, he estado pensando. ¿Por qué no te unes a mi clase de yoga? Podría ayudarte a despejar la mente. Isabel dudó. La idea de salir, de enfrentarse al mundo, le parecía abrumadora. No sé, Lucía. No estoy segura de estar lista para vivir de nuevo, interrumpió Lucía suavemente. Lo sé, cariño. Pero tienes que empezar en algún momento. ¿Qué dices? ¿Mañana a las 10? Hubo un largo silencio. Isabel miró alrededor de su apartamento, los recuerdos de su vida con Carlos aún presentes en cada rincón. Finalmente, tomó una decisión. De acuerdo, dijo, sorprendiéndose a sí misma. Estaré allí. Al día siguiente, Isabel se encontró frente al estudio de yoga, su corazón latiendo con fuerza. Respiró profundamente y entró. La clase fue un desafío, pero también una revelación. Por primera vez en meses, Isabel sintió que podía respirar sin que el dolor la ahogara. Cuando terminó, Lucía la abrazó. ¿Ves? No fue tan malo, ¿verdad? Isabel sonrió débilmente. Tienes razón. Gracias por empujarme a venir. En las semanas siguientes, Isabel se encontró esperando con ansias las clases de yoga. Poco a poco, comenzó a sentirse más fuerte, no solo físicamente sino también emocionalmente. Un día, después de clase, Lucía la invitó a tomar un café. Mientras estaban sentadas en la cafetería, Lucía le entregó un folleto. ¿Qué es esto?, preguntó Isabel, curiosa. Es un programa de terapia grupal, explicó Lucía. Para personas que han pasado por divorcios o separaciones difíciles. Creo que podría ayudarte. Isabel miró el folleto, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. No sé si estoy lista para compartir mi historia con extraños. Lucía tomó su mano. Nadie está realmente listo, cariño. Pero a veces, dar ese paso es exactamente lo que necesitamos para sanar. Esa noche, en la soledad de su apartamento, Isabel miró fijamente el folleto. Su mente viajó a los momentos felices con Carlos, a la traición, al dolor de la separación. Pero por primera vez, también vio un futuro, borroso pero presente. Con manos temblorosas, tomó su teléfono y marcó el número en el folleto. Hola, dijo cuando contestaron, su voz apenas un susurro. Me gustaría inscribirme en el programa de terapia grupal. Mientras colgaba, Isabel sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, esperanza. Era pequeña, frágil, pero estaba allí. Y por primera vez desde que Carlos se fue, se permitió pensar que tal vez, solo tal vez, podría reconstruir su vida. Se acercó a la ventana, mirando la ciudad que se extendía ante ella. Ya no parecía un lugar hostil y solitario, sino un mundo lleno de posibilidades. Isabel respiró profundamente, sintiendo que algo dentro de ella comenzaba a sanar. Un día a la vez, se dijo a sí misma, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Un día a la vez. Carlos se encontraba en su oficina, mirando por la ventana hacia el horizonte urbano. Su rostro mostraba líneas de preocupación que no estaban allí hace 3 años. El imperio que había construido seguía en pie, pero el costo personal había sido enorme. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Adelante, dijo, su voz cansada. Su asistente, María, entró con un fajo de documentos. Señor Méndez, aquí están los informes que pidió. ¿Y hay algo más? Carlos la miró,
intrigado por su tono vacilante. ¿Qué sucede, María? María dudó por un momento antes de continuar. Es sobre la señorita Rodríguez. Vanessa ha presentado su renuncia. La noticia golpeó a Carlos como un puñetazo en el estómago. Aunque su relación con Vanessa había terminado hace tiempo, su presencia en la empresa había sido un recordatorio constante de sus errores pasados. Entiendo, dijo finalmente. ¿Mencionó alguna razón? María negó con la cabeza. Solo dijo que era tiempo de buscar nuevos horizontes. Carlos asintió lentamente. Gracias, María. Puedes retirarte. Una vez solo, Carlos se hundió en su silla, los recuerdos inundando su mente. Vanessa, Isabel, la vida que había destruido por un momento de pasión. Su teléfono sonó, sacándolo de sus pensamientos. Era un número desconocido. Hola, respondió con cautela. Carlos, la voz al otro lado de la línea le hizo contener la respiración. Era Isabel. Isabel, susurró, su corazón acelerándose. ¿Cómo? ¿Por qué? Hubo un momento de silencio antes de que ella hablara de nuevo. Carlos, sé que esto es inesperado, pero necesito verte. Es importante. La mente de Carlos daba vueltas. ¿Qué podría ser tan importante como para que Isabel lo contactara después de 3 años? Por supuesto, respondió, tratando de mantener la calma. ¿Dónde quieres que nos encontremos? En el parque donde solíamos pasear, dijo ella. En 1 hora. ¿Puedes? Estaré allí, prometió Carlos. Mientras colgaba, una mezcla de emociones lo invadió. Miedo, esperanza, ansiedad. ¿Qué querría decirle Isabel? ¿Habría encontrado a alguien más? O quizás. Carlos sacudió la cabeza, intentando no alimentar falsas esperanzas. Tomó su chaqueta y salió de la oficina, su mente un torbellino de posibilidades. Mientras conducía hacia el parque, los recuerdos de su vida con Isabel lo asaltaron. Los momentos felices, las risas compartidas, los sueños que habían construido juntos, y cómo él lo había destruido todo. Llegó al parque con 10 minutos de anticipación. Se sentó en un banco, su corazón latiendo con fuerza. Cada persona que pasaba hacía que se sobresaltara, esperando ver el rostro familiar de Isabel. Y entonces, la vio. Caminando hacia él con paso decidido, Isabel lucía diferente. Había una fuerza en su mirada que no estaba allí antes, una determinación que lo dejó sin aliento. Se levantó para saludarla, inseguro de cómo actuar. Isabel, dijo suavemente. Ella lo miró, sus ojos una mezcla de emociones que Carlos no pudo descifrar. Carlos, respondió. Gracias por venir. Se sentaron en el banco, un silencio incómodo entre ellos. Finalmente, Isabel habló. Hay algo que necesito decirte, comenzó, su voz temblando ligeramente. Algo que cambiará nuestras vidas para siempre. Carlos la miró, su corazón latiendo tan fuerte que temía que ella pudiera escucharlo. ¿Qué noticia podría ser tan importante? ¿Y por qué, después de 3 años, Isabel había decidido buscarlo? La tensión en el aire era palpable mientras esperaba que Isabel continuara, consciente de que las próximas palabras que salieran de su boca podrían alterar el curso de sus vidas una vez más. Vanessa jugueteaba con su copa de vino, evitando la mirada de Carlos. Finalmente, tomó un profundo respiro y habló. Carlos, tenemos que hablar sobre nuestro futuro. Carlos sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que este momento llegaría, pero aún no estaba preparado. Lo sé, Vanessa. Yo también he estado pensando en ello. Vanessa lo miró directamente a los ojos, su mirada una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Han pasado 3 años, Carlos. 3 años de encuentros secretos, de promesas a medias, de una vida en las sombras. Ya no puedo seguir así. Carlos bajó la mirada, la culpa pesando sobre él como una losa. Lo sé, y lo siento.
Nunca quise que las cosas fueran así. Pero lo son, respondió Vanessa, su voz quebrándose ligeramente. Y necesito saber si alguna vez serán diferentes. ¿Vas a dejar a Isabel? ¿Vamos a tener una vida juntos, a la luz del día? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de esperanza y miedo. Carlos cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Vanessa, yo te amo. Eso es innegable. Pero Isabel. Isabel ya no es tu esposa, Carlos, interrumpió Vanessa, la frustración evidente en su voz. Hace 3 años que están separados. ¿Qué te detiene? Carlos se pasó una mano por el cabello, visiblemente agitado. No es tan simple. Hay historia, hay. ¿Y nosotros no tenemos historia?, preguntó Vanessa, lágrimas formándose en sus ojos. ¿Estos 3 años no significan nada? El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos miraba su plato, incapaz de enfrentar el dolor en los ojos de Vanessa. Te amo, Carlos, dijo ella finalmente, su voz apenas un susurro. Pero no puedo seguir siendo tu secreto. Necesito más. Merezco más. Carlos levantó la mirada, el conflicto evidente en su rostro. Lo sé, Vanessa. Y quiero darte más. Es solo que... ¿Qué? Presionó ella. Que tengo miedo, admitió finalmente. Miedo de perderlo todo, de lastimar a más personas, de cometer otro error. Vanessa extendió su mano sobre la mesa, tomándola de Carlos. El único error sería no darnos una oportunidad real. Carlos, estoy dispuesta a luchar por nosotros. Pero necesito saber que tú también lo estás. Carlos miró sus manos entrelazadas, sintiendo el calor de Vanessa, la promesa de un futuro juntos. Pero en el fondo de su mente, la imagen de Isabel persistía, un recordatorio constante de la vida que había dejado atrás. Dame tiempo, dijo finalmente. Solo un poco más de tiempo para arreglar las cosas, para hacerlo bien esta vez. Vanessa retiró su mano lentamente, una sombra de decepción cruzando su rostro. Tiempo es lo único que hemos tenido, Carlos. Y se nos está acabando. Se levantó, tomando su bolso. Te amo, Carlos. Pero no puedo seguir esperando para siempre. Cuando estés listo para una vida real conmigo, sabes dónde encontrarme. Pero no esperes demasiado. Incluso yo tengo mis límites. Con esas palabras, Vanessa se dirigió hacia la salida del restaurante, dejando a Carlos solo con sus pensamientos y el peso de una decisión que ya no podía postergar. Mientras la veía alejarse, Carlos se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. El tiempo se agotaba, y pronto tendría que elegir, ¿seguiría aferrado al pasado con Isabel, o se atrevería a construir un futuro con Vanessa? La respuesta, se dio cuenta, no solo determinaría su felicidad, sino también la de las 2 mujeres que amaba de maneras tan diferentes y complejas. Finalmente, la vio acercarse. Isabel caminaba con paso decidido, su cabello ondeando suavemente con el viento. Carlos notó que los años la habían cambiado, había una fuerza en su mirada que antes no. Estaba allí. Isabel, dijo suavemente cuando ella llegó a su lado. Carlos, respondió ella, su voz una mezcla de emociones contenidas. Se sentaron en un banco cercano, el silencio entre ellos cargado de palabras no dichas y sentimientos reprimidos. Gracias por venir, comenzó Isabel, mirando hacia el horizonte. Sé que esto debe ser inesperado. Carlos asintió, incapaz de apartar la mirada de ella. Lo es. Pero estoy aquí. ¿Qué sucede, Isabel? Ella tomó una respiración profunda, como si estuviera reuniendo coraje. Carlos, hay algo que necesitas saber. Algo que cambiará nuestras vidas para siempre. El corazón de Carlos se aceleró aún más. ¿Qué podría ser tan importante? Isabel lo miró directamente a los ojos, su mirada una mezcla de miedo y determinación. Estoy enferma, Carlos. Muy enferma. Las palabras cayeron como un peso sobre Carlos.
¿Qué? Isabel, ¿qué quieres decir? ¿Qué tipo de enfermedad? Cáncer, respondió ella, su voz quebrándose ligeramente. Etapa avanzada. Los médicos dicen que tengo 6 meses, quizás un año. El mundo pareció detenerse para Carlos. Las palabras de Isabel resonaban en su mente, incapaz de procesarlas completamente. No, susurró, negando con la cabeza. No, debe haber un error. Podemos buscar otros médicos, tratamientos alternativos. Isabel colocó suavemente su mano sobre la de él, silenciándolo. Ya lo he hecho, Carlos. He explorado todas las opciones. Es terminal. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Carlos. Isabel, yo, lo siento tanto. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Podría haber estado allí para ti. Ella sonrió tristemente. ¿Cómo podría? Después de todo lo que pasó entre nosotros. Pero ahora, necesito pedirte algo. Algo que sé que no tengo derecho a pedir, pero... Lo que sea, interrumpió Carlos, apretando su mano. Lo que necesites, Isabel. Isabel tomó otra respiración profunda. Quiero pasar mis últimos meses contigo, Carlos. No como pareja, no románticamente, sino como el amigo que fuiste durante tantos años. Quiero recordar los buenos tiempos, hacer las paces con nuestro pasado antes de irme. Las palabras de Isabel golpearon a Carlos con fuerza. La culpa, el amor, el dolor, todo se mezclaba en su interior. Por supuesto, respondió, su voz quebrada por la emoción. Estaré contigo en cada paso del camino, Isabel. Te lo prometo. Ella sonrió, una sonrisa genuina esta vez, aunque teñida de tristeza. Gracias, Carlos. Sé que es mucho pedir, especialmente después de todo. Carlos la interrumpió, tomando su rostro entre sus manos. No, Isabel. No es mucho pedir. Es lo mínimo que puedo hacer. Estaré aquí, siempre. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Carlos e Isabel permanecieron sentados en silencio, sus manos entrelazadas. El futuro era incierto y doloroso, pero en ese momento, ambos sintieron una conexión que creían perdida para siempre. Sin embargo, en el fondo de su mente, Carlos no podía evitar pensar en Vanessa. ¿Cómo reaccionaría ante esta noticia? ¿Cómo equilibraría su promesa a Isabel con su relación con Vanessa? El camino por delante sería difícil y lleno de decisiones imposibles. Pero por ahora, Carlos solo podía concentrarse en el presente, en la mujer sentada a su lado, y en la promesa de estar allí para ella hasta el final. Al otro lado estaba Carlos, su rostro una máscara de emociones contenidas. Carlos, dijo Vanessa, sorprendida. No esperaba verte hoy. Necesitaba hablar contigo, respondió él, su voz cargada de tensión. ¿Puedo pasar? Vanessa asintió, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. Carlos caminó hacia la ventana, su postura rígida revelando su inquietud. ¿Qué sucede?, preguntó Vanessa, cerrando la puerta. ¿Te ves preocupado? Carlos se giró para mirarla, sus ojos llenos de conflicto. Vanessa, hay algo que necesito decirte. Algo que cambiará todo. El corazón de Vanessa se aceleró. ¿Acaso Carlos finalmente había tomado una decisión sobre su futuro juntos? Te escucho, dijo ella, intentando mantener la calma. Carlos tomó una respiración profunda antes de hablar. Isabel está enferma. Tiene cáncer terminal. Las palabras cayeron como un peso sobre Vanessa. De todas las cosas que esperaba oír, esta no era una de ellas. Oh, Dios mío, susurró. Carlos, lo siento mucho. ¿Cómo está ella? Está luchando, respondió Carlos, su voz quebrada. Los médicos le dan 6 meses, quizás un año. Vanessa se acercó a él, colocando una mano sobre su hombro en señal de apoyo. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Carlos la miró, sus ojos llenos de culpa y dolor.
Vanessa, ella me ha pedido que esté con ella durante este tiempo. Que la acompañe en sus últimos meses. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vanessa retiró su mano lentamente, comprendiendo las implicaciones de lo que Carlos estaba diciendo. ¿Y tú, qué le dijiste?, preguntó, temiendo la respuesta. Le dije que sí, respondió Carlos, su voz apenas un susurro. No podía negarme, Vanessa. Después de todo lo que hemos pasado, de todo el dolor que le causé. Vanessa se alejó, dándole la espalda. Las emociones se arremolinaban en su interior, comprensión, dolor, celos, miedo. Entiendo, dijo finalmente, su voz temblorosa. Es lo correcto. Pero, Carlos, ¿dónde nos deja esto a nosotros? Carlos se acercó a ella, colocando sus manos sobre sus hombros. No lo sé, Vanessa. Sé que no es justo pedirte que esperes, que soportes esto. Vanessa se giró para mirarlo, lágrimas brillando en sus ojos. Te amo, Carlos. Pero esto es demasiado. No puedo competir con una mujer moribunda. No puedo ser la villana en esta historia. No eres la villana, insistió Carlos. Eres la mujer que amo. Pero Isabel. Isabel fue tu esposa durante años, completó Vanessa. Y ahora te necesita más que nunca. El silencio se extendió entre ellos, cargado de emociones no dichas y decisiones imposibles. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Carlos, su voz llena de desesperación. Vanessa lo miró, una mezcla de amor y resignación en sus ojos. Haces lo que debes hacer, Carlos. Estás ahí para Isabel. ¿Y yo? ¿Tú qué?, preguntó Carlos, temiendo la respuesta. Yo necesito tiempo, respondió Vanessa. Tiempo para pensar, para decidir si puedo soportar esto. Si puedo esperar. Carlos asintió lentamente, el peso de la situación aplastándolo. Lo entiendo. Y lo siento, Vanessa. Siento haberte puesto en esta posición. Vanessa se acercó a él, colocando una mano en su mejilla. No te disculpes por hacer lo correcto, Carlos. Solo, prométeme que, pase lo que pase, serás honesto conmigo. Lo prometo, respondió él, su voz cargada de emoción. Se miraron por un largo momento, conscientes de que este podría ser un punto de inflexión en su relación. Finalmente, Carlos se inclinó y besó suavemente a Vanessa en la frente antes de dirigirse a la puerta. Te llamaré, dijo, su mano en el pomo de la puerta. Vanessa asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. Cuando la puerta se cerró tras Carlos, Vanessa se dejó caer en el sofá, las lágrimas finalmente corriendo por sus mejillas. El futuro, que una vez parecía tan prometedor, ahora era incierto y nebuloso. Mientras el sol se ponía fuera de su ventana, Vanessa se preguntó si su amor por Carlos sería lo suficientemente fuerte para superar esta prueba, o si este sería el principio del fin de su historia juntos. Una tarde de otoño, Carlos estaba sentado junto a Isabel en el jardín del hospital. El viento fresco agitaba las hojas de los árboles, creando una sinfonía melancólica que acompañaba sus pensamientos. ¿En qué piensas?, preguntó Isabel, su voz débil pero aún llena de curiosidad. Carlos la miró, notando cómo la enfermedad había dejado su huella en su rostro una vez radiante. En todo y en nada, respondió con una sonrisa triste. En cómo la vida puede cambiar en un instante. Isabel asintió, comprendiendo. Carlos, hay algo que necesito preguntarte, dijo, tomando su mano con delicadeza. Lo que sea, respondió él, apretando suavemente su mano. ¿Eres feliz?, preguntó ella, sus ojos buscando los de él. Con Vanessa, quiero decir. La pregunta tomó a Carlos por sorpresa. Sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Isabel, yo. No necesitas protegerme, interrumpió ella. Estoy muriendo, Carlos. No tengo tiempo para rodeos o mentiras piadosas. Carlos cerró los ojos, sintiendo el peso de la verdad sobre sus hombros. Es complicado, admitió finalmente. Amo a Vanessa,
Pero estar aquí contigo, recordar todo lo que vivimos, me hace cuestionar cada decisión que he tomado. Isabel sonrió débilmente. El amor siempre es complicado, ¿no? Especialmente cuando involucra a 3 personas. Isabel, comenzó Carlos, pero ella lo silenció con un gesto. Escúchame, Carlos. No te pedí que estuvieras aquí para atarte a un pasado que ya no existe. Te pedí que estuvieras aquí para que ambos pudiéramos sanar, para que pudiéramos perdonarnos y seguir adelante. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Carlos. ¿Cómo puede ser tan fuerte?, preguntó, su voz quebrada por la emoción. Isabel sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro a pesar de su palidez. Porque he aprendido que el amor verdadero a veces significa dejar ir. Y quiero que seas feliz, Carlos, incluso si eso significa que no es conmigo. En ese momento, el teléfono de Carlos vibró. Era un mensaje de Vanessa: necesitamos hablar. Es importante. Carlos miró el mensaje, luego a Isabel, sintiendo que estaba en una encrucijada. Ve, dijo Isabel, notando su conflicto interno. Ve con ella. Yo estaré bien. Pero, protestó Carlos. Pero nada, interrumpió Isabel. La vida es demasiado corta para vivir con arrepentimientos. Ve, habla con ella, resuelve lo que necesites resolver. Con el corazón pesado, Carlos se levantó. Besó suavemente la frente de Isabel antes de partir. Volveré pronto, prometió. Mientras caminaba hacia el estacionamiento, Carlos sentía que estaba caminando hacia un futuro incierto. ¿Qué querría decirle Vanessa? ¿Y cómo podría conciliar sus sentimientos por ella con el amor que aún sentía por Isabel? El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. Carlos respiró profundamente, sabiendo que las decisiones que tomaría en las próximas horas podrían cambiar el curso de su vida para siempre. Con una última mirada hacia la ventana del hospital donde Isabel descansaba, Carlos subió a su auto. El camino hacia el apartamento de Vanessa nunca le había parecido tan largo ni tan lleno de incertidumbre. Vanessa abrió la puerta, su rostro una mezcla de emociones contenidas. Carlos, dijo suavemente, pasa. El apartamento estaba en penumbras, iluminado solo por unas cuantas velas. Carlos notó inmediatamente que algo era diferente. Había maletas en la entrada y cajas medio llenas esparcidas por la sala. Vanessa, ¿qué está pasando?, preguntó, su voz cargada de preocupación. Ella lo miró directamente a los ojos, su mirada intensa y decidida. Carlos, he tomado una decisión. No puedo seguir así. El mundo pareció detenerse para Carlos. ¿Qué quieres decir?, preguntó, aunque en el fondo temía la respuesta. Vanessa tomó una respiración profunda antes de continuar. Me ofrecieron un trabajo en Londres. Un puesto importante en una firma internacional de abogados. Y he decidido aceptarlo. Las palabras cayeron sobre Carlos como un peso aplastante. ¿Te vas? Pero, Vanessa, nosotros. ¿Nosotros qué, Carlos?, interrumpió ella, su voz quebrándose ligeramente. Hemos estado en este limbo durante meses. Tú, dividido entre Isabel y yo. Yo, esperando migajas de tu tiempo y atención. No puedo seguir viviendo así. Carlos se acercó a ella, intentando tomarla de las manos, pero Vanessa retrocedió. Por favor, Vanessa. Podemos solucionarlo. Sé que he estado distante, pero te amo. Vanessa cerró los ojos, como si las palabras de Carlos le causaran dolor físico. Yo también te amo, Carlos. Pero a veces el amor no es suficiente. Necesito más. Necesito una vida completa, no solo momentos robados. Pero Isabel, comenzó Carlos. Lo sé, dijo Vanessa, su voz suavizándose. Sé que Isabel te necesita ahora. Y entiendo por qué estás con ella. Es lo correcto. Pero yo también necesito hacer lo correcto para mí. Carlos sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Cuándo te vas?, preguntó, su voz apenas un susurro.
Mañana por la mañana, respondió Vanessa. Mi vuelo sale a las 10. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos miró alrededor del apartamento, recordando todos los momentos que habían compartido allí. Cada rincón guardaba un recuerdo, una promesa de un futuro que ahora parecía desvanecerse. ¿No hay nada que pueda decir para hacerte cambiar de opinión?, preguntó finalmente, la desesperación evidente en su voz. Vanessa se acercó a él, colocando suavemente una mano en su mejilla. Carlos, si me pidieras que me quedara, si me dijeras que dejarás todo por mí, que construiremos una vida juntos, tal vez lo consideraría. Pero ambos sabemos que no puedes hacer eso. No ahora. Carlos cerró los ojos, sintiendo el peso de la verdad en sus palabras. No podía abandonar a Isabel en su momento de necesidad, pero tampoco podía pedir a Vanessa que siguiera esperando indefinidamente. Te amo, dijo finalmente, su voz quebrada por la emoción. Quiero que lo sepas. Que nunca lo dudes. Vanessa sonrió tristemente. Lo sé. Y yo te amo a ti. Pero a veces, amar a alguien significa dejarlo ir. Se miraron por un largo momento, años de amor, pasión y dolor reflejados en sus ojos. Finalmente, Carlos la atrajo hacia sí, abrazándola con fuerza, como si intentara grabar cada detalle de ese momento en su memoria. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. Adiós, Carlos, susurró Vanessa. Adiós, Vanessa, respondió él, su voz apenas audible. Carlos salió del apartamento sintiéndose como si dejara una parte de sí mismo atrás. Mientras bajaba las escaleras, cada paso parecía llevarlo más lejos de la vida que había imaginado con Vanessa y más cerca de un futuro incierto. Afuera, la noche había caído sobre la ciudad. Carlos miró hacia la ventana del apartamento de Vanessa una última vez antes de subir a su auto. Mientras conducía de vuelta al hospital, donde Isabel lo esperaba, se preguntó si alguna vez volvería a sentir la plenitud del amor sin el peso de la culpa y el arrepentimiento. El camino por delante era nebuloso e incierto, pero Carlos sabía que, por ahora, solo podía seguir adelante, un día a la vez, esperando que el tiempo y el destino finalmente le trajeran la paz que tanto anhelaba. Una tarde, mientras Carlos leía en voz alta a Isabel, ella lo interrumpió suavemente. Carlos, dijo, su voz apenas un susurro. Necesito que me prometas algo. Él dejó el libro a un lado, inclinándose hacia ella. Lo que sea, Isabel. Solo dímelo. Isabel tomó su mano, sus dedos fríos contra la piel cálida de Carlos. Prométeme que serás feliz. Que cuando yo me haya ido, no te aferrarás a la culpa o al arrepentimiento. Carlos sintió que su corazón se encogía. Isabel, yo. No, escúchame, insistió ella, su mirada intensa a pesar de su debilidad. He visto cómo te has estado castigando estos meses. Cómo dejaste ir a Vanessa. No puedo irme en paz sabiendo que seguirás así. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Carlos. ¿Cómo puedes pensar en mi felicidad ahora? Después de todo lo que te hice. Isabel sonrió débilmente. Porque te amo, Carlos. Siempre lo he hecho y siempre lo haré. Y el amor verdadero quiere lo mejor para el otro, incluso si eso significa dejarlo ir. Carlos se quebró, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Te fallé, Isabel. Te fallé de tantas maneras. Y yo te perdoné, respondió ella, secando suavemente sus lágrimas. Ahora necesitas perdonarte a ti mismo. El silencio llenó la habitación, roto solo por el pitido constante de las máquinas que mantenían a Isabel con vida. «Hay algo más», dijo Isabel después de un momento. «Quiero que busques a Vanessa». Carlos la miró, sorprendido. «¿Qué?» «Pero ella se fue, está en Londres». «Entonces ve a Londres», insistió Isabel. «Cuando yo me haya ido, quiero que la busques. Que luches por ella si es lo que realmente quieres». «Isabel, no puedo pensar en eso ahora. Estoy aquí, contigo. Y te lo agradezco»,
interrumpió ella. Pero mi tiempo se acaba, Carlos. Y cuando llegue ese momento, necesito saber que no te hundirás en la oscuridad. Que intentarás ser feliz. Carlos se quedó sin palabras, abrumado por la generosidad y el amor de Isabel. Prométemelo, insistió ella, apretando su mano con la poca fuerza que le quedaba. Carlos la miró, viendo en sus ojos todo el amor que habían compartido, toda la historia que habían vivido juntos. Te lo prometo, dijo finalmente, su voz quebrada por la emoción. Isabel sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro demacrado. Gracias, susurró. Ahora puedo irme en paz. En ese momento, como si el universo hubiera estado esperando esa señal, las máquinas comenzaron a emitir un pitido alarmante. Isabel cerró los ojos, su respiración volviéndose cada vez más superficial. Isabel, gritó Carlos, presa del pánico. Enfermera. Necesito ayuda. Mientras el personal médico inundaba la habitación, Carlos se aferró a la mano de Isabel, susurrando palabras de amor y perdón. En esos últimos momentos, sintió como si todo el peso de su historia juntos, los buenos y malos momentos, convergieran en un solo punto. Cuando el pitido de la máquina se convirtió en un tono continuo, Carlos supo que Isabel se había ido. Con ella, una parte de su vida, de su historia, también llegaba a su fin. Mientras los médicos declaraban la hora de la muerte, Carlos permaneció inmóvil, sosteniendo la mano ahora fría de Isabel. En su mente resonaban las últimas palabras de ella, su último deseo, que él fuera feliz, que buscara a Vanessa. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. Carlos miró por la ventana, preguntándose qué le depararía el futuro. ¿Tendría el coraje de cumplir la última voluntad de Isabel? ¿De buscar la felicidad que ella tanto deseaba para él? Con el corazón pesado pero con una chispa de esperanza, Carlos se dio cuenta de que un capítulo de su vida había terminado. Pero quizás, solo quizás, otro estaba a punto de comenzar. Una tarde de primavera, Carlos se encontró frente al espejo de su apartamento, una maleta abierta sobre la cama. Su reflejo le devolvía la mirada de un hombre cansado, pero con un brillo de determinación en los ojos. Es hora, se dijo a sí mismo, su voz apenas un susurro en la habitación vacía. Con manos temblorosas, tomó su pasaporte y los billetes de avión. Destino, Londres. El corazón le latía con fuerza mientras cerraba la maleta. ¿Estaría Vanessa dispuesta a verlo? ¿Habría seguido adelante con su vida? El viaje en avión fue una tortura de dudas y esperanzas. Cada kilómetro que lo acercaba a Londres era un paso más hacia un futuro incierto. Cuando finalmente aterrizó, Carlos sintió que el peso del mundo descansaba sobre sus hombros. Con la dirección de la firma de abogados donde trabajaba Vanessa guardada en su teléfono, Carlos se dirigió al centro de Londres. La ciudad bullía de vida, indiferente a su drama personal. Frente al imponente edificio de cristal y acero, Carlos dudó. ¿Y si todo esto era un error? ¿Y si Vanessa no quería verlo? Respiró profundamente, recordando las palabras de Isabel, lucha por tu felicidad. Con paso decidido, entró en el edificio y se acercó a la recepcionista. Buenas tardes, dijo en un inglés titubeante. Estoy buscando a Vanessa Rodríguez. La recepcionista lo miró con curiosidad. ¿Tiene cita? No, yo soy un viejo amigo. He venido desde España para verla. Después de una breve llamada telefónica, la recepcionista le indicó que subiera al 10º piso. Con cada piso que ascendía en el elevador, el corazón de Carlos latía más rápido. Las puertas se abrieron y allí estaba ella. Vanessa, tan hermosa como la recordaba, pero con un aire de sorpresa y cautela en su rostro. Carlos, dijo ella, su voz una mezcla de emociones. ¿Qué haces aquí? Él dio un paso adelante, sintiendo que todo su futuro dependía de este momento. Vanessa, yo, he venido a buscarte. A cumplir una promesa. Vanessa lo miró fijamente,
sus ojos buscando respuestas en los de él. Carlos, han pasado meses. ¿Por qué ahora? Carlos tomó una respiración profunda. Isabel falleció, dijo suavemente. Y antes de irse, me hizo prometer que buscaría mi felicidad. Que te buscaría a ti. Los ojos de Vanessa se llenaron de lágrimas. Lo siento mucho por Isabel. Pero Carlos, ¿qué esperas de mí? ¿Qué quieres? Una segunda oportunidad, respondió él, su voz temblando ligeramente. Sé que te he lastimado, que he cometido errores. Pero te amo, Vanessa. Y si aún sientes algo por mí, si hay una mínima posibilidad de que podamos estar juntos. Vanessa cerró los ojos, como si estuviera luchando contra una tormenta interior. Cuando los abrió, Carlos vio en ellos una mezcla de amor, dolor y duda. Carlos, comenzó ella, su voz suave pero firme. Han pasado tantas cosas. He construido una vida aquí, una carrera. Lo sé, interrumpió él. Y no te pido que renuncies a nada. Solo te pido una oportunidad. Para demostrarte que puedo ser el hombre que mereces, el hombre que siempre debía haber sido. El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Alrededor de ellos, la oficina bullía de actividad, pero para Carlos y Vanessa, el mundo se había reducido a ese momento, a esa decisión. Finalmente, Vanessa habló. No será fácil, dijo. Hay mucho que sanar, mucho que reconstruir. Carlos sintió que su corazón se aceleraba. ¿Eso es un sí? Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Vanessa. Es un, estoy dispuesta a intentarlo. Paso a paso, día a día. Carlos sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Con lágrimas en los ojos, extendió su mano hacia Vanessa. Es todo lo que pido. Una oportunidad de amarte como mereces. Vanessa tomó su mano, el contacto enviando chispas a través de ambos. Bienvenido a Londres, Carlos, dijo suavemente. Mientras se miraban a los ojos, ambos conscientes de los desafíos que les esperaban pero llenos de esperanza por el futuro, Carlos sintió que, por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde debía estar. El camino por delante sería difícil, pero con Vanessa a su lado, sentía que podía enfrentar cualquier cosa. El sol de la tarde londinense se filtraba por las ventanas, bañándolos en una luz dorada. Era el comienzo de un nuevo capítulo, una nueva oportunidad para el amor y la redención. Y esta vez, Carlos estaba determinado a hacerlo bien. Una noche de otoño, mientras paseaban por el Támesis, Vanessa se detuvo de repente, su mirada fija en las luces de la ciudad que se reflejaban en el agua. Carlos, dijo suavemente, hay algo que necesito decirte. El corazón de Carlos dio un vuelco. A pesar de los meses juntos, aún temía que en cualquier momento Vanessa pudiera cambiar de opinión sobre su relación. ¿Qué sucede?, preguntó, intentando mantener la calma. Vanessa tomó una respiración profunda antes de mirarlo a los ojos. Me han ofrecido un ascenso en la firma. Un puesto importante, pero implicaría mucho más trabajo, más viajes. Carlos sintió una mezcla de orgullo y temor. Eso es maravilloso, Vanessa. Te lo mereces. Hay más, continuó ella, su voz temblando ligeramente. El puesto es en Nueva York. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Después de todo lo que habían pasado para estar juntos, ¿el destino volvería a separarlos? Ya veo, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Y qué piensas hacer? Vanessa lo miró fijamente, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Eso depende. ¿De qué?, preguntó Carlos, su corazón latiendo con fuerza. De ti, respondió ella. Carlos, estos meses contigo han sido increíbles. Hemos sanado, hemos crecido. Pero ahora estamos en una encrucijada. Carlos tomó las manos de Vanessa entre